Ya, entonces, bueno, vamos a ver si se nos alcanza a conectar a alguien más. Hay un par de compañeros y compañeras que no se van a poder conectar porque justo en este momento estaban en la mitad de un viaje. Pero hay varios que sí se van a poder conectar en este momento. Entonces vamos a esperar un par de minutitos más. Y aquí voy a revisar el listado de ustedes. A ver. Entonces está Nicolás, que supongo que eres Omar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y también Verónica, Leslie y Fernanda. Sí, Fernanda. hola, buenas tardes. Hola Fernanda, buenas tardes. Fernanda Carrasco. Claro que aquí te tengo anotado como Francisca, pero tú eres Fernanda entonces. Sí, Fernanda. Ya. Claro. Bueno, yo soy el doctor Paulsen, soy el director del Instituto Vilpa. Y tenemos algunos compañeros entonces que Oscar, por ejemplo, me parece que no se ha podido conectar. Rodrigo y Paribach. Paribach particularmente es un estudiante que nos va a acompañar desde el extranjero y va a viajar a Chile a hacer las actividades prácticas con los demás estudiantes. Eh, y bueno, ya, entonces, el día de hoy vamos a hacer una actividad inicial de bienvenida en donde les voy a explicar brevemente algunas cosas respecto al funcionamiento del instituto para que puedan partir ordenados. ¿Ya? Eh, en primer lugar, les doy la bienvenida a este nuevo camino que todos ustedes están empezando. Yo leí las cartas de cada uno de ustedes en donde nos mostraron su intención de estudiar naturopatía. Algunos ya tienen experiencias previas en medicina natural, tanto realizándolas como estudiándolas. Nosotros somos una escuela con una antigüedad relativa ya. Llevamos 14 años enseñando medicina natural. Esto que ustedes pueden ver acá es mi consulta, donde atendemos con algunos exalumnos que ya son naturópatas. Y este programa de estudio que nosotros eh, llevamos años realizando tiene un objetivo muy específico, distinto también a lo que se hace en medicina natural en otras partes. Y les quiero contar, para que entiendan por qué se desarrolla nuestra carrera en la forma que se desarrolla, porque el programa está diseñado de esta manera. Hace más de 15 años atrás, yo tuve la oportunidad de participar de algunas agrupaciones de personas muy metidas en el mundo de la medicina natural. Y en esa oportunidad se me invitó a participar de la primera carrera de naturopatía universitaria que se ha hecho en Chile, que ya no existe. Hay muchas escuelas de naturopatía que han desaparecido con el tiempo, lamentablemente. Y escuelas buenas de medicina natural. Por ejemplo, hubo una época en que se abrió una carrera de medicina natural que se llamaba medicina integrativa en la Universidad Pedro de Valdivia, que ya no existe esa universidad. Y esa carrera era bien buena. Se abrió esta carrera de naturopatía holística en la Universidad Concagua. No era tan buena como la de la Universidad Pedro de Valdivia, pero también era buena y tampoco existe actualmente. Hubo una carrera de naturopatía en el AIEP que tampoco existe actualmente. Y así han habido muchas escuelas de naturopatía que nosotros hemos visto nacer y desaparecer por diferentes motivos. El asunto de la medicina natural es algo que en Chile está recién empezando y es normal que aparezcan algunas escuelas, después desaparezcan o se transformen o vayan evolucionando con el tiempo. Eh, Nosotros somos la escuela de naturopatía más antigua que hay. De hecho, empezamos a enseñar naturopatía antes de que se aprobaran los decretos de la naturopatía. Eh, y mi experiencia en esa primera escuela de naturopatía que hubo y que ya no existe, que es fue la de la Universidad de Concagua,
fue una experiencia bastante, yo les diría que iluminadora, porque en esa escuela, por ejemplo, entre los directivos de la escuela no había ninguna persona que se dedicara al área de la salud. Y crearon esta escuela de medicina natural lo mejor que ellos pudieron. Después fui conociendo, por ejemplo, cuando se aprobó el decreto 42 y el decreto 5, que son legislaciones propias de la medicina natural, en esa época, y esta experiencia va en conjunto con la experiencia de haber hecho clases en la Escuela de Naturopatía de la Universidad de Concagua, en esa época hubo gente que se opuso a esos decretos, gente que se dedicaba a la medicina natural y que no quería legislación en medicina natural. Ellos argumentaban que era porque la medicina natural no podía ser legislada, porque la medicina natural es diferente a todas las demás cosas, entonces la legislación en medicina natural no tiene sentido. Lo que yo creo que es un error, porque la legislación en medicina natural está pensada para poder ofrecerle a los pacientes un mínimo nivel de seguridad y calidad. Porque si no hay una legislación que pide estándares mínimos, podrían haber terapeutas y escuelas que estén mucho bajo ese mínimo. Entonces hay que poner un mínimo que se diga de aquí para arriba es la calidad que se le tiene que ofrecer a la gente que busca medicina natural. Y entre esos dos fenómenos, entre la Escuela de Naturopatía, que como primer intento nacional yo creo que estuvo muy bien, pero tenía muchas cosas que arreglarse, más toda esta gran oposición que la aparición de los decretos de medicina natural tuvo en un comienzo, yo me di cuenta que faltaba una instancia, un lugar donde a la gente se le pudiera ofrecer estudiar medicina natural, eh, por ejemplo, al momento de aprender una asignatura cualquiera, por ejemplo anatomía, en donde la gente que estudia medicina natural tuviera la oportunidad de aprender anatomía tal como se la enseñan, igual de bien, igual de ordenada, igual de profunda, como se le enseñan a una enfermera, a un dentista, a un médico, a un nutricionista, y eso no existía. En la universidad donde hice clases en esa época de naturopatía, la anatomía que se enseñaba era extremadamente simple, y esto choca con la realidad de la naturopatía que hay en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde nuestra profesión de naturópatas se ha desarrollado en el máximo nivel mundial, los naturópatas estudian la misma cantidad de horas que los médicos. Por lo tanto, en Estados Unidos los naturópatas legalmente tienen muchas facultades que no tienen en ningún otro lugar del mundo, como por ejemplo recibir al paciente directamente sin ningún tipo de derivación o trámite anterior que el paciente tenga que hacer, ir a ver a otra persona, a un médico. Los médicos naturópatas de Estados Unidos piden todos los exámenes necesarios y normalmente cuando evalúan al paciente pueden elegir y decir, ya a esta persona yo le voy a dar un medicamento alópata convencional o le voy a dar un medicamento natural o las dos cosas al mismo tiempo o lo voy a derivar a un cirujano, porque en el fondo el, el, la formación de los médicos naturópatas norteamericanos les da una cantidad de conocimientos y habilidades y destrezas tan grande que mira, justo se nos está uniendo otro compañero más, que bueno, que le permiten al naturópata un campo de acción tremendamente grande. Y los naturópatas normalmente en Estados Unidos entonces aprenden muchas herramientas, teniendo esa gran cantidad de horas. En cambio que en Chile se hacía un asunto muy resumido. Entonces nuestro instituto nace con una primera idea de formar personas en medicina natural. Buenas noches, Oscar, que te viene incorporando. ¿Cómo estás? Yo soy el doctor Paulsen, el director del instituto. Esta reunión la estoy grabando porque hay un par de compañeros que dijeron que no se iban a poder conectar para que la puedan ver después, pero hoy día no vamos a pasar ninguna materia, esto es solamente una reunión de bienvenida y de explicaciones de cosas básicas. Entonces creamos esta escuela en donde empezamos a traer profesores que pudiesen enseñarle a la gente que quiere aprender medicina natural, pero con la misma calidad, profundidad y seriedad que se les enseña medicina a las personas que se dedican a otras carreras del área de la salud. Que el naturópata pueda aprender fisiología igual como se le enseñan a un doctor o a una enfermera, que pueda aprender anatomía igual como se le enseñan a un kinesiólogo o a un dentista, porque el conocimiento es muy útil. Y en cuanto más sepamos,
en cuanto más herramientas y conocimientos tengamos y las aplicamos bien, las aplicamos con criterio, las aplicamos eh, de la mejor manera posible, el resultado que van a tener nuestros pacientes va a ser mucho mejor. Entonces, la principal característica, yo les diría que eh, no sé si nos diferencia, pero la principal característica o lo más importante que nosotros como escuela podemos aportar a la naturopatía de nuestro país es que cada día trabajamos para poder brindar un espacio en el cual la gente que quiere aprender medicina natural, pero lo quiere hacer con la profundidad y seriedad y estándares que estudian también las personas de la medicina alópata, entonces pueden venir acá. Lo que es muy bueno, ¿ya? Esa es nuestra visión. Ahora, al mismo tiempo, esa visión y esa idea que finalmente te transforma en un naturópata cuando ustedes se terminen y se titulen y después den la prueba en el Ceremi de Salud y obtengan su autorización legal para ser naturópatas y puedan iniciar actividad en el Servicio de Impuestos Internos y tener una consulta con patente municipal y todas sus cosas, eso finalmente se traduce en una tremenda satisfacción por parte de los pacientes, que sí se sanan. ¿Ya? Se traduce en que cuando un naturópata de esta escuela tiene contacto con una persona de la medicina convencional, eh, el intercambio, el diálogo que se genera es mucho más fructífero porque es mucho más fácil que nuestra profesión crezca si logramos comunicarnos con la medicina convencional en el mismo lenguaje, en el mismo nivel, en la misma calidad. Se van a abrir mucho más fácil las puertas a la naturopatía y muchos más pacientes van a poder acceder a esto. Porque si, por ejemplo, el director de un consultorio, ahora que los servicios de salud en nuestro país están abiertos y tienen presupuesto y tienen la indicación de crear espacios de medicinas complementarias, entonces cuando un doctor o una enfermera o un kinesiólogo que sea el director de un consultorio conozca a un naturópata con el cual puede hablar de medicina de igual a igual, va a decir, bueno, este naturópata está ideal para que trabaje con nosotros, versus un naturópata que no tenga conocimientos plenos de biología, de fisiología, de anatomía, de semiología, etc. Entonces, eso es muy gratificante y eso es muy bonito, pero al mismo tiempo viene con un desafío grande, que se los quiero dejar claros en esta primera actividad. Eso implica estudiar mucho. Nuestra experiencia es que lo que nos han comentado algunos estudiantes acá es que la cantidad de tiempo y el esfuerzo que le tienen que dedicar a este programa de estudio para poder terminarlo es muy grande. Entonces ustedes tienen que estar preparados para darle una dedicación a esto a la altura de lo que vieron en nuestro instituto cuando tomaron la determinación de entrar. Porque cada uno de ustedes tiene una diferente visión de la naturopatía cuando empiezan y tienen distintos sueños y quieren aplicar la naturopatía de diferentes maneras. Pero una cosa que tienen en común todos los estudiantes de esta escuela es que eligieron esta escuela buscando calidad. Y la calidad no viene sin esfuerzo. Y es por eso que ahora les voy a explicar cómo funciona el sistema de estudios y evaluación, que ustedes en este programa de estudio van a tener prueba todos los días hasta que terminen y sean naturópatas. ¿Ya? Porque cuando yo estudié medicina tuve pruebas todos los días hasta que fui médico. En cambio cuando estudié kinesiología, no, yo soy médico y soy kinesiólogo. En kinesiología había prueba a veces. Entonces uno estudia a veces. Porque si uno no tiene prueba, uno tiene siempre muchas cosas que hacer. No estudia tanto como cuando tiene prueba. Por lo tanto, también los invito a que como grupo funcionen lo más afiatado posible, lo más cercanos posible. Hoy día, en un ratito más, les voy a... Mira, Verónica dice que no tiene cámara, no hay problema. Qué bueno que se nos pueda conectar igual. Y te repito que esta actividad la estoy grabando para que sus compañeros que no se puedan conectar hoy día puedan igual ver de lo que estamos conversando, para que no se vaya a distraer mientras conduce, porque va manejando. Entonces es muy importante que como grupo traten de estar unidos, se traten de ayudar a estudiar. Les voy a pedir en un ratito más que me agreguen a WhatsApp para poder incorporarlos al grupo de WhatsApp de sus compañeros que entraron el mes pasado. ¿Ya? Por ejemplo, en ese grupo de estudiantes hubo uno
que chocó con la realidad de nuestro instituto. Y dijo, no pensé que había que estudiar tanto, no pensé que había que estudiar todos los días. Yo quería un programa en donde no tuviera que estudiar todos los días. Y claro, en el fondo entonces él requería entrar a estudiar a una escuela distinta, donde no se tuviese una exigencia de calidad tan alta. Estudiar todos los días es muy útil porque ustedes se van a hacer un hábito de estudio, van a aprender a buscar información, a seleccionar información, a estudiar esa información. Y cuando terminen de estudiar acá, van a ser naturópatas con la capacidad de seguir aprendiendo, aunque no tengan un profesor adelante. ¿Qué es lo que pasa con los grandes médicos? Un buen doctor, cuando tiene un paciente y hay algo que no maneja, estudia el caso. Y estudia, se mete a internet, revisa y entonces puede atender a la persona de mejor forma. Entonces, también al estar en este grupo de WhatsApp, la idea es que puedan tener contacto con sus compañeros que ya van un mes más adelante que ustedes, porque ellos les van a poder ayudar en todas las dudas que ustedes tengan, porque ellos ya van a haber cumplido todas estas fases que les va a tocar ir cursando a ustedes. Y el próximo mes va a haber un ingreso de nuevos alumnos y ojalá que ustedes también los puedan ayudar a ellos. Y así cada mes se nos van a ir incorporando nuevos compañeros. Este mes hay como 5 o 8 personas que van a entrar aproximadamente. Aquí hay ustedes conectados 5 y hay algunos que no pudieron conectarse. Y están todos empezando un camino muy bonito. La naturopatía yo creo que es una profesión muy bella y en todas las escuelas se forman naturópatas distintos con ciertas cosas en común. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema nuestro? Ustedes, dependiendo del programa en el que están y las asignaturas que tienen, porque nosotros tenemos 3 programas diferentes, un programa de 3 años que es para personas sin experiencia o títulos o conocimientos previos del área de la medicina, que dura 3 años, un programa de 2 años que es para personas que tienen un cierto nivel de conocimiento, normalmente personas con títulos técnicos del área de la salud o con títulos universitarios relacionados en algo con el área de la medicina, pero sin una orientación clínica, como por ejemplo un químico farmacéutico. Un químico farmacéutico, un bioquímico, un biólogo, un bachiller en ciencias, son personas que, claro, ellos saben biología, saben un montón de cosas, pero su formación no está orientada a la atención de personas, como sí lo está un médico, un dentista, un kinesiólogo, una enfermera. Entonces, para esas personas hay un programa de 2 años. Y para las personas que ya son profesionales universitarios de la salud, no, por lo general, hay un programa de 1 año y medio que tiene muchos ramos menos, pensando en que esta persona ya sabe medicina en su propia área, pero en el fondo le falta una orientación a naturópata. Entonces, cada mes ustedes van a ir viendo que ingresan estudiantes a estos diferentes programas, pero tienen algunos ramos en común. Por ejemplo, todos tienen semiología, todos tienen introducción, todos tienen medicina naturopática basada en la evidencia, todos tienen naturopatía clínica, por lo menos 3 de esos 6 ramos de naturopatía clínica que hay. Y también quiero mostrarles la malla y explicarles de qué se trata cada una de las asignaturas. Bueno, en primer lugar entonces, bueno, en segundo lugar, después de explicarles que van a ingresar el próximo mes también, yo ya conversé, les mandé un mensaje al grupo de WhatsApp de sus compañeros nuevos para que los puedan recibir en el WhatsApp y estén atentos a que ustedes les puedan estar preguntando cosas para que se vayan ayudando. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? La próxima semana va a ser su primera semana de actividades. En esa primera semana de actividades, dependiendo del programa y los ramos que tenga cada uno, pueden tener como máximo una asignatura por día. Van a haber otros que no van a tener una asignatura todos los días, que van a tener quizás 3 asignaturas en la semana, en 3 días diferentes. Ya, habiendo explicado eso, por ejemplo, la asignatura del día lunes, cualquier asignatura. La próxima semana, el día lunes, ustedes van a entrar al Classroom, que es el sistema de almacenamiento de material de estudio que ocupamos. Nosotros ocupamos para todas estas funciones los servicios de Google, porque son los más rápidos, gratuitos, los tienen en todo el planeta Tierra, son tremendamente simples, intuitivos, es lo más fácil. Lo pueden abrir de su computador, de su teléfono, quizás de qué aparato en el futuro lo van a poder abrir. Es lo más sencillo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, siempre había un sistema de intranet que siempre fallaba.
Y nosotros antes teníamos un sistema de intranet que siempre fallaba. En cambio Google no falla nunca. Google entonces. Entonces en el Classroom de Google, así como Google tiene Mail, tiene YouTube, tiene Classroom, son varias funciones que tiene Google, varios servicios que entrega, el Classroom tiene adentro, cada asignatura tiene un Classroom. Por ejemplo, anatomía. Anatomía tiene su propio Classroom y adentro están todo el material de anatomía que hay que estudiar. El material desde la semana 1 a la semana 20. Cada asignatura tiene 20 semanas de actividades. Anatomía 1 va a tener 20 semanas de actividades, Anatomía 2 va a tener 20 semanas de actividades, después Embriología y Histología van a tener 20 semanas de actividades, y esas 20 semanas en todas las asignaturas tienen la misma estructura. ¿Cuál es esa estructura? La primera semana, que es la próxima semana, pensemos en la asignatura del día lunes. Ese día lunes, por lo general el profesor se conecta, le da la bienvenida a los estudiantes para conocerlos, pero no hay clase. ¿Por qué? Porque nuestras clases no se le imparten a estudiantes que no han estudiado previamente la materia de la clase. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La próxima semana, el día lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o el día que cada uno de ustedes tenga su primera clase, su primera actividad, ese día el profesor les va a dar la bienvenida, no les va a pasar materia, y les va a decir, a partir de hoy, entren a su Classroom, hay un video número 1 que les va a explicar en términos generales la materia, les va a decir de dónde tienen que estudiar, qué cosas tienen que saber. Tienen una semana para estudiarlo, y el siguiente lunes, de la semana 2, tienen prueba. Una prueba pequeña, sencilla, online, de alternativas, que está disponible todo el día, hasta antes de la clase. ¿Para qué es esa prueba? Es para que ustedes estén obligados a estudiar. No es una prueba difícil, porque es una prueba que está diseñada para ser rendida sin haber tenido la oportunidad de aclarar dudas con el profesor. Entonces es una prueba que si ustedes leen la materia, la revisan y hacen todo lo que el video les dice que hay que hacer, incluso a veces el video es la clase, ¿ya? Otras veces el video, cuando estén más adelantado, el video les va a decir ya tienen que leer tal artículo científico. Y claro, se tienen que, o les explica el artículo científico, o les recomienda ya, léanse de tal libro, tal capítulo, más estos 2 o 3 artículos científicos, más vean tal video de YouTube. Claro, y entonces ustedes hacen todo eso, tienen una semana para hacerlo, la siguiente semana, ahí hay prueba, la prueba la pueden rendir en cualquier hora del día, hasta antes de la clase, dan su prueba. Ahora, se conectan en vivo con el profesor, siempre al final del día. Nuestras clases parten de las 7:30 de la tarde en adelante para que todos puedan llegar. Hubo una época que estábamos haciendo clases a las 7 de la tarde y habían alumnos que no alcanzan a llegar del trabajo. Y cuando se conecten, ya habiendo estudiado toda una semana en la materia, habiendo dado una prueba breve y sencilla online, entonces se conectan un montón de estudiantes con un profesor experto en lo que les va a hacer clase, porque nuestros profesores son espectaculares. Y el profesor tiene conectados un montón de alumnos que ya entienden la materia. Entonces lo que él les quiera explicar, las cosas que él quiera profundizar, va a ser mucho más fácil de conseguir que conectarse con un montón de gente que no tiene idea de lo que vas a hablar, y tú le hablas la materia y cosas que no entienden y básicamente les queda para estudiar después. Entonces en esa instancia el profesor lo que va a hacer es explicar las cosas que realmente requieren una explicación de un profesor en vivo, porque yo no lo voy a entender si lo leo de un libro o no está bien explicado en ninguna parte, porque hay cosas que hay que explicar en persona. Pero hay una gran cantidad de materia que la pueden ver grabada en un video, la pueden leer en un libro. Y en esa instancia, entonces, habiendo estudiado con ciencia, todas las dudas que se les vayan ocurriendo en la semana tienen que anotarlas en su cuaderno, porque ahí se van a conectar con el profesor, entendiendo la generalidad de la materia. Si es que se requiere explicar con mayor profundidad, el profesor les va a explicar con más profundidad, y es el momento de aclarar todas las dudas. Y en esa conexión, en esa hora con el profesor, aparte de que ustedes se van a conectar, también se van a conectar sus compañeros que entraron el mes pasado y que van una unidad más adelantados que ustedes. Y el profesor también les va a aclarar dudas a ellos. Y en un mes más, cuando entre un grupo nuevo de alumnos, también se van a conectar ellos
también van a resolver dudas, y ustedes van a ir viendo que los alumnos nuevos que van entrando van a tener que ir estudiando las mismas materias que ustedes ya han visto. Siempre va a haber gente nueva ingresando a las asignaturas. Ese día, después de aclarar las dudas, de preguntarle, oiga, profesor, pucha, y en la prueba usted preguntó esto, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? O yo quedé con una duda en esto porque no lo entendí, está muy difícil, explíquemelo mejor. O el profesor les quiera profundizar la materia o haya dejado algún segmento de la materia que no explicó en el video porque era necesario explicarlo en vivo. Bueno, se cierra esa materia y ese día el profesor les va a decir, ok, ahora está este segundo video que les va a explicar todo lo que tienen que estudiar para la próxima semana. Nuevamente, ustedes van a estudiar toda la semana, van a llegar al siguiente lunes, van a tener una prueba breve online que va a estar disponible todo el día, ustedes entran a esa prueba, la rinden a la hora que más les acomoda en el día. Esa prueba está abierta normalmente 12 o 24 horas para que el estudiante tenga mucho tiempo para poder resolverla. La prueba es corta, no tienen todo el día la prueba abierta, la prueba es corta, la prueba dura 5 minutos, 10 minutos, pero a todos los alumnos les acomoda hacerla en un horario diferente y la idea es que todos puedan hacerlo. La idea no es pillarlos con el horario, ni obligarlos a conectarse a una cierta hora, sino para qué estamos haciendo esto online. La idea es facilitarles eso, pero es hacerlos estudiar todos los ramos, todas las semanas, hasta que sean naturópatas, todos los días. Y nuevamente van a tener un control online sencillo y después van a tener la clase en vivo nuevamente. Ese día se les va a decir, ok, ahora van a estudiar el video 3, y después la siguiente semana el video 4 y así sucesivamente. Entonces cada vez que se conecten en vivo con el profesor van a llegar con la materia estudiada para que realmente la clase dé frutos. Y van a haber algunas materias súper simples que ustedes se van a dar cuenta que no requieren mayor explicación, pero van a haber otras materias complejas donde va a haber que hablar mucho rato con el profe. Ok, cada 4 semanas va a venir una quinta semana con una evaluación global que les va a evaluar la materia de todas las clases anteriores. Esa evaluación global es más compleja. Incluye más materia, preguntas un poco más difíciles, de más profundidad, de más comprensión, porque ya sí han tenido muchas instancias para poder estudiar con el profesor. Y después de esa global, parte una nueva unidad de 4 semanas, donde se van liberando videos, ¿ya? Ustedes se van conectando con el profesor, aclarando dudas y viene nuevamente una segunda global. Y estas unidades, ¿ya?, de 4 semanas de clase con una global, que son 5 semanas de actividades, se repite 4 veces para completar una asignatura de 20 semanas como les dije originalmente. La actividad final es el examen final. Las pruebas globales también son pruebas de alternativas que van a ser online, pero el examen final de cada asignatura es oral. Y cada profesor se conecta de manera individual con cada uno de los alumnos de cada asignatura y los interroga de forma oral para cerciorarse de que todos los alumnos saben toda la materia. Y si no saben la materia, entonces es reprobado. Y tiene que hacer nuevamente la prueba, en la asignatura entera. ¿Ya? Porque es necesario eso, que nos demos el tiempo de evaluar a cada uno de los estudiantes uno por uno de forma oral, porque lamentablemente, si bien el sistema online tiene muchas ventajas, como que todos ustedes pueden estar en distintas partes de Chile o incluso ahora que están empezando a ingresar estudiantes de otros países, y que podamos hacer evaluaciones con horario diferido, todo eso es fantástico para alumnos responsables, ¿ya? Pero una de las dificultades que tenemos es que de todas formas permite copiar. Entonces, como permite copiar, y eso genera naturópatas más débiles, más deficientes en algunos casos, necesitamos una instancia en donde la evaluación sea incopiable. Entonces en el examen final la prueba es oral siempre, en toda la carrera, en todos los ramos, de manera inesquivable, ¿ya? Entonces tienen que entender la materia, porque cuando a uno le hacen una pregunta oral, uno tiene que lograr explicarlo, y para poder explicarlo uno de verdad tiene que entenderlo y tiene que saberlo. Incluso cuando te ponen una alternativa, uno lee la alternativa, hasta por memoria fotográfica se acuerda de la palabra. Pero es necesario que ustedes pasen por este proceso de estudio y de comprensión. Entonces, como se pueden entender de esta explicación que les estoy dando, tienen que estar muy conscientes de que el programa de estudio que están iniciando es un programa de alto rendimiento
en donde van a tener que estudiar todos los días hasta ser naturópatas, ¿ya? Eh, Evidentemente también los profesores que hacen clase acá, todos ellos son expertos, ¿ah? Todos tienen magíster o doctorado en lo que hacen clase, en las áreas no naturopáticas sobre todo, porque naturopatía son cosas más clínicas. Eh, y son profesores que les encanta enseñar naturopatía o en naturopatía. Ellos hacen clases en otros lugares, hacen clases en otras universidades, en medicina, en kinesiología, en otras carreras, y les gusta mucho lo que hacemos acá porque en el fondo la medicina naturopática es como muy lógica, es muy atractiva. La visión que nosotros le damos en esta escuela es una visión tanto intervencionista con terapias, como plantas medicinales, nutrición, doctrina térmica, etcétera, como también con medicina del estilo de vida saludable, que es otra cosa. Entonces, eso de enseñarle a vivir saludablemente a la gente para que se sane de sus enfermedades es una cosa que biológicamente es muy lógica, muy entretenida. Entonces, es algo muy interesante. Voy a abrir la malla y les quiero explicar de qué se tratan algunas asignaturas. Por favor, si van teniendo dudas, ustedes me interrumpen, me hablan. Eh, y déjenme un segundito porque les voy a explicar. Programa de estudios. Compartir. Por ejemplo, mis clases son los días jueves. ¿Alcanzan a ver? Sí, se ve. Ya. Entonces, voy a explicar las asignaturas en la malla general. Bueno, anatomía son asignaturas en donde se aprende el cuerpo humano de manera macroscópica. Ya los gente del área de la salud, quienes hayan hecho estas asignaturas antes, no es necesario que las hagan de nuevo. Esto en embriología es donde se estudia el cuerpo humano de manera microscópica. En histología todos esos órganos que se aprenden en anatomía tienen una estructura microscópica que también es necesario estudiar. Y embriología es la asignatura en donde se estudia el desarrollo del cuerpo humano desde el gameto, que son espermatozoides y ovocitos, hasta el feto, que es todo el desarrollo de las gónadas de los gametos e intrauterino después de la concepción. Ciencias celulares es una asignatura en donde aprenden el funcionamiento de una célula, se enseñan tópicos de biología genética, bioquímica, pero una parte importante también de esa asignatura, que es la primera asignatura de ciencias básicas con esta visión científica, es que aprenden a trabajar con artículos científicos, porque los profesores que hacen esa asignatura son científicos que han hecho muchas publicaciones científicas. Lo que es muy importante después, porque no es solo aprender biología, que es como ya la membrana de la célula, el núcleo, no, eso hay que aplicarlo. Entonces después vienen otras asignaturas como medicina naturopática basada en la evidencia, en donde ya habiendo aprendido a utilizar artículos científicos, llegan a esta otra asignatura en donde se estudia meramente de puros artículos científicos, no hay un libro. Entonces tienen que saber ocupar un artículo, sus partes, discriminarlo. Los artículos científicos están todos publicados en inglés, entonces tienen que saber utilizar esa información y manejarla de diferentes maneras. Entonces es una asignatura que no solo cumple el sentido de entender cómo funciona una célula, sino que también cumple la función de formarlos para que tengan la capacidad del uso de herramientas de discriminación de información, que tengan esta visión científica de la medicina. La asignatura de naturopatía clínica y terapéutica es una asignatura que en algunos programas hay solamente 3 versiones del ramo, o 4 o 6, dependiendo de cuántos semestres dure su programa. Esa asignatura, lo que aprenden ahí es lo que el Ministerio de Salud pide que ustedes sepan. Tanto en mi asignatura de introducción, que es la que aparece ahí al final, me parece, como en naturopatía clínica, una de las cosas que van a aprender ustedes es la legislación en naturopatía. Y se van a dar cuenta que de manera complicada, en
hay escuelas de naturopatía de nuestro país que no enseñan una naturopatía que calce con la normativa legal vigente. Por ejemplo, la legislación dice cuáles son las responsabilidades y cuáles son las atribuciones, cuáles son los derechos, los deberes, cuáles son las responsabilidades que tiene un naturópata, las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. Y han habido y hay todavía programas de estudio en donde los naturópatas son formados en cosas que no pueden hacer después. Yo no entiendo para qué hacer eso, porque tú puedes tener, por ejemplo, una clase en donde aprendas tópicos de qué se trata X cosa, para saber, por cultura general, pero tener una asignatura entera, con pruebas, con mucha dedicación, para aprender algo que legalmente no puedes usar, que te reste tiempo de estudiar las otras asignaturas de las cosas que sí puedes usar, yo creo que es complicado, es discutible, ¿ya? Entonces, vamos a aprender la legislación en naturopatía a partir de la primera unidad ya de introducción y vamos a discutir varios tópicos de los artículos del decreto 42, sobre todo del decreto 5, que es fantástico que existan, ¿ya?, esta legislación en naturopatía en Chile, pero los artículos tienen algunos defectos muy importantes que tenemos que lograr nosotros corregir en nuestra práctica todos los días. En esa asignatura de naturopatía clínica y terapéutica 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces ustedes aprenden todo lo que el Ministerio de Salud quiere que ustedes aprendan desde el punto de vista terapéutico. Porque el MinSal dice que ustedes tienen que aprender a ocupar ciertas herramientas, como plantas medicinales, agentes de la naturaleza, doctrina térmica de Manuel de Saeta, naturismo, ¿ya?, alimentación naturista. Todo eso lo tienen que aprender en esa asignatura. Y lo aprenden en esa asignatura tal como el Ministerio de Salud quiere que lo aprendan y tal como el Ministerio de Salud se los va a preguntar en la prueba en la Seremia de Salud cuando terminen de estudiar, ¿ya? Esa asignatura está muy bien desarrollada, tiene muchas pruebas y nos ha permitido que las últimas 6 generaciones de naturópatas de nuestra escuela que han rendido el examen del MinSal hayan tenido un 100% de aprobación en esa prueba, ¿ya? Entonces el ramo consigue su objetivo de manera perfecta. Ahora, ocurre, por ejemplo, que las plantas medicinales o fitomedicina o fitoterapia o como le quieran poner, que el Ministerio de Salud les pide aprender y de la forma en cómo se los va a evaluar es un cierto tipo de fitoterapia, una cierta filosofía de cómo aprenderla y usarla, muy diferente de cómo van a aprender fitoterapia después en medicina naturopática basada en la evidencia, que es otra forma de aprender fitoterapia, una forma más profunda, tanto en el funcionamiento farmacológico de las plantas, en farmacocinética, en farmacodinámica, como en el manejo clínico o las implicancias clínicas que puede tener el uso de cada planta, una cosa más moderna, más detallada, más profunda, un poquito más complejo. Que también es necesario usar, también es necesario de saber. La asignatura, por ejemplo, cómo van a aprender nutrición y plantas medicinales y todas esas cosas en medicina naturopática basada en la evidencia, es como están aprendiendo los naturópatas actualmente en Estados Unidos, que es tremendamente diferente a como el MinSal pide que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces necesitamos la dualidad, necesitamos esas dos dimensiones de aprendizaje, porque es importante que ustedes aprendan lo que la legislación dice y aprueben el examen del MinSal, pero también es necesario que aprendan las plantas medicinales como está aprendiendo un naturópata del mejor nivel en el 2023, ¿ya? Y en esa asignatura, entonces, llega un punto en donde la materia se termina de enseñar y después siguen solamente ensayos equivalentes a los ensayos que el MinSal, equivalentes a la prueba que el MinSal les hace. Entonces, van a terminar con mucha experiencia en rendir este tipo de evaluaciones. Después está este ramo que se llama Práctica 1 y Telemedicina, que tiene versión 2, 3, 4, 5 y 6. En esa asignatura, al principio, que es una asignatura, por ejemplo, la versión 1 no la tienen que dar los profesionales de la salud porque la versión 1 aprenden cosas básicas de relaciones con los pacientes y control de signos vitales. Y la gente del área de la salud ya sabe hacer eso. En la versión 2 empiezan a aprender ya semiología básica, los principales síntomas y signos de los pacientes, cuáles son sus implicancias, cómo reconocerlo, cómo evaluarlo. Y hay muchas cosas que se pueden enseñar de manera online, como por ejemplo,
cuando ustedes ya manejan herramientas de cómo evaluar a una persona, los casos clínicos se pueden discutir oralmente. Y tú dices, ya, este paciente tiene tales síntomas y signos, estos son sus signos vitales, ¿qué vamos a hacer? Y eso se puede entrar a discutir. Y eso se empieza a discutir a partir de la tercera versión de la asignatura. Nuestra visión de la naturopatía es que la capacidad que ustedes tienen que tener de evaluar el cuerpo humano y evaluar a un paciente tiene que ser en un ambiente de medicina general. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, y esta asignatura que está aquí abajo en el primer semestre, que es Salud Pública, Ética y Introducción a la Medicina Naturopática, es una asignatura sello en donde ustedes van a poder ver cuál es nuestra visión de la medicina naturopática. Ya vamos a entender qué es lo que nosotros pensamos que es un naturópata, qué es lo que debería hacer, de dónde viene, cómo insertarnos idealmente en el mundo moderno de la medicina. Tiene mucho de historia. Es una asignatura que en el fondo abre los ojos a la realidad de la medicina natural. ¿Ya? Ya, denme un segundo. Ya, entonces, en esa asignatura de introducción es una asignatura que no es difícil, es una asignatura sencilla, con una poca cantidad de materia que hay que entender. Por lo tanto, a pesar de que el primer semestre tiene muchas asignaturas, esa asignatura es fácil, es una asignatura más filosófica. La fisiología humana 1 y 2 es el funcionamiento. Después de entender cómo funciona una célula, en ciencias celulares, la fisiología es entender cómo funciona el cuerpo humano entero. Esa asignatura se le solicitó a la doctora Arias, quien hace esa asignatura. Ella ha hecho clases de fisiología y fisiopatología en todas las carreras, en medicina, en kinesiología, en nutrición, en todas esas cosas, en distintas universidades. Y la indicación es que yo necesito que ustedes sepan fisiología tal como una persona del área de la medicina convencional. ¿Qué implica eso? Que estudiar fisiología y aprenderlo bien puede requerir la dedicación de todos los ramos de primer semestre para solo fisiología. Fisiología es un ramo de mucha dedicación en todas las carreras del área de la salud. Yo cuando estuve en la universidad, cuando llegué a fisiología, claro, yo creo que fue mi primera experiencia realmente de decir, oye, este ramo tiene mucha materia, hay que saber muchas cosas. Entonces es un ramo muy interesante en donde van a tener la oportunidad, si de verdad les sacan todo el provecho que pueden tener, de aprender fisiología como la gente de la medicina convencional la aprende. Pero, como les digo, requiere una gran dedicación, estudiar muchas páginas de los libros. Es un ramo muy importante que tiene una versión 1 y una versión 2. Y en fisiología ustedes aprenden el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo humano. Después, en el cuarto, quinto y sexto semestre, que para la gente que es profesional de la salud o entra al programa de 3 semestres, llega mucho más directo a esto, está este ramo de semiología médica naturopática 1 y 2. Ya, ese ramo es súper importante y necesito que entiendan desde un principio porque los profesionales de la salud van a entrar directamente a semiología. ¿Y qué ocurre? Semiología es una asignatura poco conocida porque hasta ahora en nuestro país solo se impartía esta asignatura en medicina, lo que tiene una lógica, porque la legislación en Chile establecía que solamente los médicos tenían ¿cómo decirlo? La facultad y al mismo tiempo la responsabilidad y la necesidad de hacer una evaluación integral del cuerpo de un paciente o del caso clínico de un enfermo. Entonces, semiología es la asignatura en donde... ¿Ustedes vieron esa serie del Dr. House? ¿Algún capítulo? Semiología es la asignatura en donde el médico aprende a evaluar al enfermo y a entender qué es lo que está pasando. Decir, este paciente tiene fiebre, tiene tos productiva, con un esputo purulento. Al mirarlo, la expansión del tórax está disminuida en tal punto, está con uso de musculatura accesoria, cianótico.
entonces la cantidad de oxígeno que hay en su sangre ha disminuido a tal punto, la frecuencia respiratoria está en tal número, lo que no corresponde, su temperatura corporal está en tanto y tiene fiebre, y cuando lo voy a tocar, noto que, por ejemplo, la auscultación en todos los campos pulmonares aquí abajo, escucho los ruidos del tipo A, B, C y D, por ejemplo, que si yo escucho crépitos y la transmisión de la voz del paciente se alteró, y cuando dice 33, en vez de escuchar lo normal, estoy escuchando esta anormalidad. Al ir a palpar, claro, noto que la expansibilidad del tórax está alterada. Cuando el paciente habla, siento como las vibraciones de la voz se han alterado en esta zona del tórax del paciente, y cuando voy y lo percuto y le pego, noto que ha cambiado la densidad de tal forma por la vibración, entonces yo concluyo que este paciente tiene una neumonía. Ya, eso se llama semiología. Y como el Código Sanitario establece que el único sujeto que tiene que y puede, por lo tanto, evaluar todo el cuerpo humano es el médico, entonces semiología es una asignatura que solo se enseña en medicina. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El decreto 5, que es el que norma la naturopatía, tiene un artículo que es el artículo 4, que yo creo que está mal diseñado. ¿Por qué? Porque el artículo 4 establece que el naturópata puede recibir a un paciente sin que sea derivado de un médico, lo que en términos laborales puede aumentar la oportunidad de atender más pacientes, puede aumentar la autonomía de tu trabajo en tu consulta, ¿ya? Pero al mismo tiempo genera ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un kinesiólogo, un nutricionista, una enfermera, no van a recibir un paciente en sus consultas, no es un trabajo que se haga en la consulta, esas son profesiones de asistencia médica. La enfermera tiene que seguir las indicaciones que el médico da, el kinesiólogo tiene que seguir las indicaciones que el médico da, porque son carreras que están diseñadas para eso, para poder trabajar en equipo. Y todos tienen roles diferentes, y en cuanto más multidisciplinario es un equipo sanitario, es mejor para el paciente. Y la carrera de medicina, yo les diría que aproximadamente debe tener unas 10.000 horas de dedicación necesaria para ser médico general, o no, 8.000, algo así. La carrera de kinesiología, enfermería y nutrición son carreras de aproximadamente 4.000 horas de dedicación para llegar a ser kinesiólogo, enfermera, etc. Y claro, entonces en esa cantidad de horas y en lo que establece el Código Sanitario, que es la legislación en Chile, establece que el que es responsable de tomar las decisiones, de hacer el diagnóstico de todo el asunto es el médico, no la enfermera. Entonces la enfermera es responsable de seguir las indicaciones correctamente. Y claro, no tiene esas otras 4.000 o 6.000 horas de dedicación de estudio para hacerse responsable de todo lo demás, porque son carreras distintas. Y está bien que se ordene así, porque incluso ese médico con 8.000 o 10.000 horas de formación se equivoca también. Sí, no te preocupes, Verónica, esto está quedando guardado para que después lo puedas ver. Tú crees que estás manejando, no ten cuidado, dedícate a manejar tranquilo. Sí, muchas gracias, buenas noches Sí, a buenas todos. Y yo noches. espero que me agreguen después al grupo. Les dejé ahí mi celular, don. Muchas gracias. Eso, déjanos tu celular. Ya. Entonces, Gracias, un abrazo. un Chao, chao. abrazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El decreto 5 y el decreto 42 establecen que la mínima cantidad de horas que tiene que estudiar un naturópata son 1.600. ¿Ya? Entonces, hay gente que encuentra que 1.600 es mucho y tiene que estar rellenando asignaturas en una malla con cosas que un naturópata legalmente después no puede hacer, en vez de dedicarse a enseñarle lo que es necesario que sepa, porque solo con esas 1.600 horas de estudio, el decreto al mismo tiempo dice que no es necesario que un médico derive a un paciente a un naturópata, que el naturópata lo puede recibir bajo ciertas condiciones, pero no es necesario que venga derivado de un médico. Entonces, ese naturópata tiene que tener la capacidad de discriminar, entender qué es lo que está pasando en el cuerpo del enfermo. Que una enfermera con 4.000 horas de formación no va a poder, y que un médico con 8.000 o 10.000 horas de formación para ser médico general recién todavía se puede equivocar. Entonces, mi asunto es cómo una persona que se le pidió estudiar 1.600 horas va a cumplir funciones de alguien que se le está pidiendo estudiar 10.000. Es un sinsentido. ¿Ya? Entonces, la asignatura de semiología está en esta malla para poder dar en el fondo la oportunidad a nuestros naturópatas de estar a la altura de lo que el decreto 5 les permite hacer, que es recibir a ese paciente sin una derivación médica.
Entonces, semiología es una asignatura difícil, porque en semiología se les va a enseñar todo lo que aprende un médico general en semiología. Eso requiere poder entender cómo funciona el cuerpo humano completo y decir, este paciente requiere ir a un doctor, porque este diagnóstico que tiene y que legalmente le permite venir a verme, realmente no está relacionado con su motivo de consulta. O por ejemplo, el decreto 5 establece que si un paciente tiene un diagnóstico, entonces califica para ser atendido por un naturópata, aunque un médico no lo haya derivado a un naturópata y no haya dado ninguna indicación. Pero ya tiene un diagnóstico, entonces puede ir al naturópata. ¿Cuál es el asunto? Pensemos en un diagnóstico simple, uno como hipertensión, es la enfermedad más común de Chile. Bueno, la hipertensión, mediante todos sus mecanismos fisiopatológicos, después genera cambios en el cuerpo del paciente. Genera alteraciones morfológicas del ventrículo izquierdo cardíaco, por lo menos. Genera alteraciones morfológicas de los glomérulos, por lo menos. Derivando después en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal crónica. Entonces, si un naturópata no es capaz de entender y evaluar en su paciente hipertenso con diagnóstico de hipertensión, que legalmente puede venir un naturópata porque ya tiene un diagnóstico, y poder detectar que esta persona realmente está desarrollando insuficiencia cardíaca y que tiene cualquiera de las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, visceromegalia, edema visceral, edema pulmonar agudo, un sinfín de cosas que pueden estar ocurriendo, ¿ya? El paciente puede estar en una situación de riesgo. Entonces, la semiología es indispensable para poder realmente satisfacer y cumplir de manera correcta esta capacidad legal que tiene el naturópata de recibir a un paciente sin una derivación. Entonces, semiología es un ramo de alta complejidad en donde vamos a ocupar el libro de semiología más ocupado de todas las escuelas de medicina y lo vamos a estudiar de la página 1 a la 1500, entero en un año, ¿ya? Con pruebas todas las semanas, igual que un doctor, ¿ya? Ese ramo de semiología va de la mano con fisiopatología. Fisiopatología, que está aquí, Fisiopatología Humana 1 y 2, fisiología es el funcionamiento, el estudio del funcionamiento del cuerpo humano normal. Fisiopatología es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano enfermo. Entonces, por ejemplo, mientras en semiología estemos en una unidad de endocrino y estemos viendo la unidad de diabetes, la semiología de la diabetes, cómo se evalúa, cómo se manifiesta, cuáles son sus síntomas, sus signos, sus complicaciones, etc. En fisiopatología van a estar aprendiendo diabetes también. Entonces, semiología médica y fisiopatología son ramos que están sincronizados y en donde se exige un nivel de estudio equivalente al de una persona que estudia una carrera del área de la salud en una universidad, a pesar de que nosotros no seamos una universidad, ¿ya? Entonces ahí tienen que estudiar un montón. Las otras asignaturas siguen su desarrollo habitual, que ya les comenté. Naturopatía clínica y terapéutica es para conversar todo lo que se puede conversar online de la atención de pacientes, qué herramientas ocupar, conversar y discutir casos clínicos, cosa que cuando ustedes terminen la carrera hayan discutido y conversado tantos casos clínicos con naturópatas que también atienden pacientes, que en el fondo salgan con un cierto nivel de experiencia, aunque sea hipotética, porque lo que van a terminar discutiendo es el manejo de casos reales, ¿ya? En naturopatía clínica y terapéutica entonces además van a aprender lo del MinSal, en la práctica de telemedicina van a ir conversando el desarrollo de casos y después viene esta asignatura de medicina naturopática basada en la evidencia, donde lo que aprenden es el tratamiento naturopático pero basado en la evidencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa evidencia? Que es lo que aprenden en la primera asignatura de ciencias celulares, a entender un estudio científico y discriminar los distintos tipos de información que hay. Bueno, yo, por ejemplo, yo soy médico y también soy naturópata autorizado por el MinSal y también soy kinesiólogo y también soy quiropráctico. Soy quiropráctico licenciado universitario en quiropraxia, porque hay gente que dice que es quiropráctico, pero no es quiropráctico. Cuando yo estudié kinesiología, por ejemplo, y si ustedes le preguntan a un kinesiólogo, la kinesiología es mucho de uno trata al paciente con lo que uno cree que es mejor. En cambio, en medicina no hay espacio para lo que los doctores creen. En medicina se atiende a los pacientes según lo que la evidencia científica dice. Y para un paciente con ciertas características, por ejemplo,
para una mujer de 50 años que tiene hipertensión en etapa 2, el tratamiento que mejor calza para ella va a estar demostrado científicamente y todas las mujeres de esa edad con esas características tienen que tener acceso al mejor tratamiento que hay, punto. No al mejor tratamiento que el doctor piensa, no, al mejor tratamiento. Y eso significa basado en la evidencia. Y la medicina alópata actualmente está en un punto en donde ellos han estudiado tanto su acción que todo está estudiado y basado en la evidencia. Por ejemplo, cuando vas a hacer una cesárea, está estudiado el largo que tiene que tener la incisión laparotómica en el abdomen de la mujer. ¿Ya? Si es mejor de 13, 14 o 15 centímetros, está estudiado, porque en Israel la decían de 15 centímetros, en Nueva Zelanda de 14, en Estados Unidos de 13, y se dieron cuenta que las complicaciones, etcétera, etcétera. Al momento de cerrar la cesárea, han estudiado si suturar o no suturar la grasa, y con qué tipo de hilo, y con qué medida, y en cuántos días sacar los puntos, y todas las variables posibles. Entonces, la mejor técnica de cesárea está estudiada científicamente, y esa es la técnica que todos los ginecólogos tienen que usar en el mundo, porque está basada en la evidencia, que si tú cambias este hilo por este otro hilo de sutura, empiezan a haber estas complicaciones. Y así, ¿ya? Entonces, el método científico es una manera de trabajar en donde el yo creo deja de existir para darle paso a lo que es. Yo creo que esto es bueno versus esto es lo mejor que existe de verdad. Entonces, esa manera de trabajar basado en la evidencia nos va a permitir darle a nuestros pacientes el mejor tratamiento disponible para ellos, y eso es lo que la gente de verdad se merece. En ese ramo de medicina naturopática basada en la evidencia, entonces, normalmente ya no van a estudiar de libros, van a estudiar de artículos científicos, así se hace en medicina. Y esos artículos científicos se van actualizando con el tiempo. Y esa asignatura está compuesta de las técnicas naturopáticas más ocupadas actualmente, porque es nutrición, plantas medicinales, mucha nutrición. Pero para poder hacer eso es necesario que primero pasen en el estudio básico del cuerpo humano sano, el cuerpo humano enfermo, identificar los síntomas y los signos, porque si el día de mañana ustedes están atendiendo a un paciente con lo que sea, hipertensión, ¿cómo saben ustedes que de verdad lo que están haciendo está bien? Porque en un libro que el MinSal dice que el olivo es una planta buena para la hipertensión, entonces yo le doy olivo a la señora Juanita y tendrá que funcionar y punto. No. Ustedes tienen que entender el proceso fisiopatológico de esa hipertensión, entender cuáles son las complicaciones a largo plazo que van a haber, estar evaluando cómo funciona su terapia en la señora Juanita y de verdad tener una visión objetiva de que lo que la señora Juanita está recibiendo para su enfermedad es lo mejor que se puede ofrecer. ¿Ya? Y eso requiere manejar una cantidad de información muy grande. ¿Ya? Entonces de eso se trata medicina naturopática basada en la evidencia, en que cuando uno trabaja basado en la evidencia, el tratamiento que uno le está dando al paciente, uno sabe que realmente es lo mejor que hay. En cambio, si no está basado en la evidencia, lo único que yo le estoy dando es lo que yo opino que es bueno. Y mi opinión, la opinión, puede ser diferente en todos los naturópatas. Podemos tener 50 naturópatas y los 50 naturópatas dando un tratamiento distinto. Pero cuando pasan la evidencia, los 50 naturópatas tienen que dar el mismo tratamiento y tienen que ser el mejor. Y para poder ver, interpretar cómo ese tratamiento está impactando el cuerpo del paciente, necesito saber semiología. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la malla. Y en el desarrollo de esta malla, entonces, todas las asignaturas van a ir comportándose de la misma manera. Se va a liberar un video, tienen que estudiar toda la semana, van a tener prueba y después clase. Y así todas las semanas hasta que sean naturópatas. El examen final es un examen que se toma presencial, 1 a 1, ¿ya? Donde se les evalúa los contenidos de toda la malla, aplicado en casos clínicos. Entonces ustedes tienen que lograr atender a un paciente sabiendo todo el porqué de todas las cosas, y para eso tienen mucha discusión de casos clínicos. Nuestra carrera está muy orientada a lo clínico, a lo que hay que hacer. Y todas las herramientas que ustedes van a aprender en esta malla son las que legalmente van a estar facultados para poder ejecutar. Por ejemplo, van a entender cuando estudiemos los decretos que legalmente un naturópata no puede hacer acupuntura, que legalmente un naturópata no puede hacer homeopatía, ¿ya? Que legalmente el naturópata lo que puede hacer es naturopatía. Entonces lo que les vamos a enseñar son las cosas que legalmente ustedes sí van a poder hacer. Y esas cosas tienen que entender muy bien cómo se hacen y por qué se hacen. Por ejemplo, con este ejemplo lo van a entender muy bien.
el Ministerio de Salud nos pide que nosotros les enseñemos a ustedes una técnica llamada iridología, que es una técnica semiológica en donde, evaluando el ojo del paciente, uno puede hipotetizar que están ocurriendo ciertos procesos patológicos en la persona, observándole el iris al paciente. Ok, entonces el MinSal pide que les enseñemos eso y se enseña en naturopatía clínica y terapéutica con la profesora Miriam, pero las mejores escuelas de naturopatía del mundo ya no enseñan eso, porque es una técnica que, si bien es útil, es pobre y deficiente al lado de la semiología de todo el cuerpo humano. Entonces, claro, tienen que aprenderla, se las vamos a enseñar. Cuando el Ministerio de Salud los interrogue, van a poder responder las preguntas de iridología, pero cuando ustedes vayan a evaluar a un enfermo, necesitamos que lo evalúen bien, como lo haría un naturópata de Estados Unidos, examinándolo como corresponde, inspeccionándolo, ocultando con su fonendoscopio, tomándole los signos vitales, palpando, percutiendo, entendiendo qué es lo que está pasando, ¿ya? Entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, y pues después, para poder aplicar una medicina naturopática basada en la evidencia, se necesitan esos datos concretos del cuerpo humano de un paciente. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer con esta malla y este sistema de estudios, tal como le dije al comienzo, es entregar un espacio donde la gente que quiere estudiar medicina naturopática, con la profundidad, seriedad y orden, tal como lo hace un profesional del área de la salud alópata o como lo hace un naturópata en Estados Unidos, tenga un lugar donde lo pueda hacer. Y eso es lo que ustedes vieron en nuestra página web cuando miraron nuestro programa de estudio y cuando eligieron acá, que es lo que yo leí en sus cartas. Entonces, el asunto es que cuando ustedes terminen este programa, van a ser de los mejores naturópatas que hay. ¿Qué tan bueno? Va a depender de cada uno de ustedes. Afortunadamente, en este país, gracias a que hay una legislación, en Chile hay solo naturópatas buenos y todas las escuelas son buenas. Todas tenemos diferencias y todas las escuelas tienen sus talones de Aquiles, obviamente, porque están hechas por personas. Nosotros particularmente tenemos esa visión. Hay gente que no busca esta visión. Hay gente, por ejemplo, que busca una naturopatía más mística, una naturopatía más intangible, una naturopatía de otro tipo, ¿ya? Y hay escuelas que enseñan esa naturopatía y esa naturopatía está súper bien y va a poder ayudar a un montón de pacientes. Pero tiene que haber un naturópata que, cuando haya un paciente, lo mismo, volvamos a enfermedades tremendamente comunes, hipertensión, y esa hipertensión, como siempre lo hace, genera una hipertrofia ventricular izquierda en el corazón, y esa hipertrofia ventricular genera una disfunción miocárdica, una disfunción diastólica y sistólica al mismo tiempo, y que le tomen una ecografía cardíaca a ese paciente, y la ecografía diga que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo bajó a un 31%, y que está con insuficiencia cardíaca, y que la insuficiencia cardíaca tiene 6 de los montón de criterios, de los 10, 15 criterios de Framingham. Entonces tiene que haber un naturópata que diga, mira, en este paciente, con esta hipertensión, con este nivel de insuficiencia cardíaca, con este nivel de disfunción sistólica que está tomando estos fármacos, el mejor tratamiento natural que hay es este. Y eso dista mucho de una naturopatía mística y sencilla, que se puede aplicar. Pero cuando se haga, y ojalá exista en algún momento, por ejemplo, se abra la naturopatía en todos los consultorios de nuestro país, vamos a necesitar que el naturópata que esté ahí realmente pueda calzar con la medicina, y que la medicina que haga sea una medicina que nosotros sepamos que ese paciente hipertenso va a tener tal resultado en el tiempo, y entonces el Estado pueda confiar en los naturópatas la salud de los pacientes, y eso no va a ocurrir si todos los naturópatas de Chile están haciendo lo que ellos piensan que es bueno. No va a funcionar. ¿Te fijas? Entonces, cuando un paciente tiene cálculos en la vesícula, todos los cirujanos de Chile saben cuál es la mejor técnica para extirpar la vesícula, y todos van a usar la misma técnica, siempre. Siempre. Como una técnica de arte marcial, que esta es la técnica 1, la 2, la 3, la 4, la misma técnica. Entonces, nosotros, para poder hacer eso, necesitamos hacer un trabajo serio, un trabajo que requiere un esfuerzo mayor, pero que después las recompensas son mucho mayores, porque es tremendamente gratificante después poder ayudar a un enfermo de verdad y estar seguro de lo que yo le estoy haciendo a esta persona le va a hacer bien. No porque yo piense que esta planta es buena o porque me tinga que las plantas son buenas, sino que de verdad sé que para esta persona yo le voy a estar dando una excelente ayuda. ¿Qué ayuda? La ayuda que este estudio científico dice que estoy dando. Y así nos vamos a dar cuenta que hay muchas técnicas naturopáticas que no sirven.
y que tenemos que desechar. Y hay muchas técnicas naturopáticas que son excelentes, que le van a servir a una persona y que a otra persona le van a hacer mal. Entonces, ese manejo, esa naturopatía, como les he tratado de transmitir todo este tiempo, una naturopatía seria, una naturopatía basada en la evidencia, una naturopatía donde sabemos lo que va a pasar con nuestros pacientes, una naturopatía, y ese es el punto, una naturopatía en donde lo que le entreguemos al paciente es lo mejor que se le puede entregar, ¿ya? Requiere trabajo, y ese trabajo en el fondo, en esta escuela nosotros nos reunimos personas que lo queremos hacer, ¿ya? Es bonito, es gratificante y vamos a ir paso por paso. Y el hecho de tener muchas pruebas chiquititas todas las semanas nos va a ayudar a que el estudio se reparta de manera homogénea para que no se nos concentre en cantidades gigantes de materia en una prueba una vez al mes y sea muy difícil estudiar. Es mucho mejor dar esas pruebas chiquititas todas las semanas, globales cada 5 semanas y después un examen final en donde yo he estudiado tantas veces que de verdad puedo rendir un examen mucho mejor. Y eso nos ayuda a que los alumnos puedan pasar sus asignaturas también, por el hecho de estar estimulando el estudio todas las semanas. Se van a dar cuenta con los profesores que van a tener clases que son personas súper humanitarias, que tienen una visión de la medicina muy justa, ¿ya? Y que de verdad quieren que los naturópatas tengan acceso a una formación de una alta calidad, tal como pasa en la medicina convencional. Entonces van a tener un profesor con doctorados nacionales, doctorados internacionales, decenas de publicaciones científicas en revistas de alto impacto, que va a querer enseñarles a ustedes y que ustedes aprendan, si es que ustedes lo permiten y lo quieren recibir, tan bien como le ha enseñado a los chiquillos que estudian medicina en otra universidad. Va a depender de que ustedes le saquen el jugo a ese profesor, ¿ya? Entonces es importante que todos ustedes que tienen que congeniar distintas cosas, como los cuidados de su familia, su trabajo, sus otras responsabilidades con esta carrera, tienen que ordenarse, tienen que desarrollar el autocontrol, tienen que desarrollar un hábito, tienen que tener un horario, tienen que tener un orden para poder hacer todo lo que van a hacer y que desde el principio les vaya bien, ¿ya? Tienen que estudiar, por eso les digo, la próxima semana se empiezan a liberar los videos y todos los días estudiando, para que la siguiente semana les vaya bien en todos los controles y resuelvan todas las dudas con sus profesores, anotando todas las dudas en su cuaderno para llegar y aprovechar cada instancia, ¿ya? Se van a dar cuenta que si llevan el estudio ordenado y la materia pillada, les va a ir súper bien, en el fondo. Pero si les va mal en los controles, dejan la materia para después, van a llegar a un examen final sin estar bien preparados con una cantidad de materia que no se puede abordar a última hora, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que sigan todo el sistema. Todas las dudas que tengan las van a aclarar con la señora María Teresa Castillo, que es la coordinadora, con quien todos ustedes ya se han comunicado. Evidentemente las dudas sobre las materias y las cosas, eso con el profesor, ¿ya? Pero la fecha, que si la prueba, que el horario, que el control, que me enfermé, que cómo lo hago, todo eso se regula en base a nuestro reglamento. Entonces también tienen que conocer ese reglamento que la señora María Teresa les puede mandar, ¿ya? ¿Qué pasa si falta una prueba? ¿Qué pasa si no la doy? En mi trabajo no me van a dejar dar esta prueba. ¿Qué puedo hacer ahora? Nosotros siempre nos estamos tratando de acomodar y abrir a lo que los alumnos necesitan, pero para eso hay un reglamento que explica cómo solucionar cada una de esas situaciones, ¿ya? Hay actividades presenciales obligatorias para quienes no son ya profesionales del área de la salud universitarios titulados, porque hay cosas que no se pueden aprender online. O sea, para poder aprender a evaluar el cuerpo humano de un paciente necesitamos hacerlo en persona. O sea, cuando estemos estudiando semiología y estemos en el sistema musculoesquelético, no puedes aprender de un video cómo evaluar la rodilla de un paciente para saber si el menisco está lesionado. Tienes que hacerlo en persona, ¿ya? Y así, o sea, la evaluación de un paciente, de esas 6 actividades prácticas obligatorias, 4 son de semiología. Que es todo el día, y ahí lo importante es que ustedes traigan una cámara y graben todo lo que vamos a hacer para que después lo sigan practicando, ¿ya? Sería cómo se pone el fonendoscopio y cuál es el ruido que tengo que escuchar, y esas actividades obligatorias presenciales se calendarizan con mucha anticipación para que todos puedan participar, ¿ya? Y eso. Entonces cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Quieren hacer algún comentario?
quiero escucharlos a todos, lo que pueda, el que vaya manejando no, pero Oscar, Nicolás, Leslie, ojalá Fernando también nos pueda decir algo. Hola, Hola. tengo una duda. Para tomar Anatomía Humana 2, ¿es requisito aprobar Anatomía Humana 1? Sí, Sí. claro, y en Anatomía Humana 1 van a aprender la mitad del cuerpo y en Anatomía 2 la otra mitad. Ya. Ejemplo, ¿qué pasa si uno no aprueba, por ejemplo, Anatomía Humana 2? Tienes que volver a hacerlo. Hay que volver a hacerlo. Claro. Las actividades que van a ser presenciales van a ser como calendarizadas. Claro, están calendarizadas desde el principio del año. Entonces tú dices, ya, en, no sé, junio hay actividad y en noviembre hay una actividad, entonces tú puedes programarte con mucha anticipación para poder asistir. Ya, perfecto. Claro, porque hay estudiantes que a esa actividad van a viajar desde regiones y otros van a viajar desde el extranjero. Entonces tiene que estar calendarizado con la mayor anticipación posible. Claro, yo soy de San Vicente, por ejemplo. Claro. ¿Dónde está la sede? Esa actividad es que esto no tiene sede. No tiene sede. Lo que pasa, ahora donde estoy yo es en nuestro centro clínico. Aquí atendemos pacientes. Y a veces hacemos las actividades acá, pero perfectamente las podemos hacer en otro lado si es que es un grupo más grande. Toda la información de la carrera se maneja online. Ok. No va a haber una sede. Ahora, también existe la variable de que están esas mínimas 6 actividades prácticas obligatorias en donde les vamos a enseñar todo lo práctico que van a aplicar teóricamente en las asignaturas cuando tienen actividades online. Pero también quienes quieran venir a nuestro centro terapéutico que está en Santiago, en Providencia, voluntariamente a tener actividades prácticas y ver cómo atendemos pacientes, son absolutamente bienvenidos. Hay alumnos que han venido 30 veces, que es bueno también. Genial. Pero ideal. eso lo pueden hacer desde el segundo semestre en adelante. ¿Ya? Ya. Solo desde el segundo semestre en adelante y también es algo bastante enriquecedor, que es motivante, es muy útil, entonces también eso es bueno. Lo que son Profe, me quedó una duda. Dígame. Perdón. Sí, dígame. Había señalado hace un rato de que, por ejemplo, la clase ya, anatomía de los días lunes, a la siguiente clase, o sea, vamos a tener que estudiar toda la semana y el siguiente lunes vamos a empezar con las como evaluaciones dentro donde podemos hacer preguntas dentro de la clase, donde vamos a estar reunidos de distintos meses que hemos ingresado. Pero durante ese transcurso de la semana, por ejemplo, en mi caso, salí del colegio hace mucho y no recuerdo así como nada de biología. Yo sé que me van a surgir muchas dudas. ¿Tendré un espacio ahí como de tutoría a través de Classroom o alguna videollamada que se pueda hacer? Todo el Classroom puede subir todas las dudas que tengas. Y retroalimentación, o sea, así como más, como para tener un feedback más directo, una videollamada, por ejemplo, con un profe en espacio de tutoría. Tienes que preguntarle al profe. No está definido un espacio de tutoría. Por lo general lo que hacen todos los alumnos es comunicarse directamente por teléfono con el profe, escribirle por WhatsApp o llamarlo para hacerle todas sus preguntas. Ya, pero igual es como entonces fácil contactarse con ellos, porque me ha pasado otras veces que he tomado diplomados y es súper difícil. No, si a estos profes les encanta hacer clase acá. La profe de fisiología tiene menos tiempo, pero los otros profes, por ejemplo en ciencias celulares son 2 doctores que hacen clases juntos el ramo. Entonces, sí, ellos, sobre todo a Tamara les encanta, entonces ella no va a tener ningún problema en que tú le preguntes y la llames y todo el asunto. Ahora, claro, tú vas a estar estudiando y los materiales que ellos te van a brindar van a ser idóneos para que tú puedas entender todo, pero claro, si en la mitad de tu estudio tú tienes una duda, o le mandas un WhatsApp, o le escribes en el Classroom, o como sea, bueno, en el fondo tú le preguntas a cada profesor, profe, ¿yo cómo me puedo contactar con usted cuando tenga dudas? Y para todos los profes va a haber una vía más cómoda. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con todos los alumnos. Y la verdad, surgen re pocas dudas, pero a mí me acomoda que me manden un WhatsApp porque yo lo puedo contestar cuando yo quiera. Yo, por lo general, si estoy atendiendo, no puedo contestar si me llaman.
A mí me acomoda así. Ya, vale. Ujú. Gracias. Don Oscar. Hola, buenas noches a todas y a todos. Como me conecté unos minutitos más tarde, para ser agregado al WhatsApp, el número hay que anotarlo aquí en el chat. Anoten mi número. Yo les voy a poner mi número aquí. Perfecto. Claro, y yo voy a agregar a su compañera que está acá. Y entonces, Yo no, profe, yo creo que van a ir surgiendo en el camino, pero por ahora quedó todo claro. claro, en el fondo tienen que entender que la próxima semana van a partir ya en tener que empezar a estudiar lo que el Classroom dice. Se van a poder ir conectando con sus profesores que les van a ir dando la bienvenida suavemente, explicando un poquito el ramo. Las primeras clases siempre son las más fáciles, entonces uno va de a poquitito acostumbrándose. Lo importante es ir estudiando desde la primera semana para que la materia no se les junte. Entonces, podemos seguir comunicándonos por el grupo, ¿ya? Todas sus dudas que tengan las pueden plantear ahí siempre. Yo por lo menos manejo grupos de WhatsApp con todos los alumnos, los otros profes igual. Pero si me quieren mandar un mensaje privado, porque a veces uno le da lata preguntar alguna cosa específica, también me pueden mandar un mensaje a mí. Pero siempre es bueno plantear las dudas en el grupo, porque pueden haber otros compañeros que tienen las mismas dudas. Entonces eso es lo mejor. Ya. ¿Tienen alguna última duda antes de cerrar la reunión? Listo. Entonces me despido, ya. Un gusto verlos acá. Qué bueno que estén emprendiendo este camino de ser naturópata. Nos queda un largo camino por delante, así que toca estudiar mucho y nos vamos a estar viendo todas las semanas. Les mando un saludo a todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, que estén bien. Chao, chao.